Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran este sábado? Que bueno, no vamos a dejarlo pasar. No vamos a hablar de esto, pero para todas las mujeres que nos están escuchando, feliz Día de la Mujer. Así es, feliz día para todas. Hoy vamos a hablar de la identidad, nuestra identidad. Cele, si yo te digo identidad, ¿en qué pensás? A ver, ¿cuál es tu identidad terrenal? ¿Sos hija de? Soy hija de mi papá. Obvio. No vamos a decir nombres. No, ¿en quién soy? Pienso. ¿En quién soy? Se me viene yo todo lo que soy yo. Claro. Selena, todo lo que soy yo. Bueno, cuando yo pensaba en este tema de identidad, se me venía a la mente el ADN. Estuve chusmeando un poco, voy a tratar de explicarlo como yo lo entendí, porque tiene unos nombres re raros cuando vos lo buscas. Y el ADN dice que es ácido porque después se burlan de mí, desoxirribonucleico. Sí, está bien. Bueno, el ADN está compuesto por genes de papá y por genes de mamá. Corte. Bueno, los genes determinan nuestro color de pelo, nuestro color de piel, nuestra altura. O sea, los genes es algo que podemos ver desde el exterior, desde afuera. Yo puedo decir, bueno, tienes los genes de papá, tienes los genes de mamá, porque se parecen, no sé, en el color de los ojos, en el color del pelo. Ahora, ¿cuál es mi ADN del cielo? Si hay alguien que me ve, dice, ¿se parece a papá? ¿Se parece a Dios? ¿Se parece a Jesús? ¿Se parece a su papá? Me estoy hablando de un Padre Celestial, ¿no? Después pensaba un poco en el DNI. El DNI de nosotros es un documento de identidad, o sea, es una identidad. Y pensaba, ¿cuál es mi identidad? Mi identidad celestial. Dice que es el documento nacional de identidad. Es un documento que acredita mi nacionalidad y, bueno, datos personales. Cuando tengo un ADN del cielo, también tengo una identificación que acredita que soy hijo o hija de Dios. Y hay un versículo que me gusta mucho, que está en 1 de Pedro 2, versículo 9. Este versículo me encanta y creo que encierra todo, porque dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no solo Dios nos da una identidad para que nosotros nos apropiemos de esa identidad y vivamos mediante su propósito en esta tierra, sino también, como dice este versículo en Pedro, para que anunciemos las virtudes, para que esta identidad también la pueda conocer otras personas, para que otras personas puedan conocer de Cristo y también pertenecer a la identidad del cielo. ¿Querés agregar algo? Yo estaba pensando también en esto de los genes, ¿viste? De mamá y papá. Ajá. ¿Viste qué pasa también que te dicen tenés el carácter de tu papá? Ah, sí, re. O tenés la misma, ponele, te pueden decir la misma chispa que tu mamá. Sí. ¿Viste? Y lo llevo también a cómo somos como hijos de Dios. Uh-huh. Como vos decías, si alguien me ve y me dice, tenés algo de Jesús o claro, tenés algo de alguien de la Biblia, ponele. Sí. O sea, yo estoy reflejando eso como me lo dicen con mis padres terrenales. Uh-huh. Si alguien está viendo algo, aunque sea un poquito de mí, de lo que tenía Jesús. Me lleva también a pensar eso en cuanto a mi identidad como hija de Dios. Uh-huh. Mi ADN, o sea, yo lo llevo a lo espiritual, ¿no? Mi ADN refleja si tengo o no tengo a Cristo en mi vida. Ahora, mi DNI, que es mi documento, es mi documento celestial. O sea, es mi acreditación de decir, no solamente soy hija de Dios en esta tierra, sino que también tengo un reino. O sea, pertenezco a un reino que no está acá, que va más allá de lo que yo pueda ver, que va más allá de lo que yo pueda vivir en esta tierra. Sé que no todo termina acá, sé que estoy de paso por acá, que soy peregrina, como dice la palabra de Dios, y no voy a leerles todos los versículos que escribí, pero
Por ejemplo, en 2 de Corintios podía ver que somos, es un versículo muy conocido, que somos nueva criatura en Cristo. Después, en Romanos 8, podía ver que ya no hay condenación en Dios. Cuando somos nueva criatura y pasamos a ser sus hijos y tenemos la identidad de Cristo, ya no hay condenación para nosotros. O sea, no hay nadie que me pueda venir a condenar porque Cristo ya pagó ese precio por todos mis pecados. Después veía en Efesios 2:10 que dice que somos creados para buenas obras. Somos creados para hacer buenas obras en esta tierra. Y bueno, el último, que es la palabra principal, que en 1 de Pedro, que nuestra identidad es para anunciar las virtudes de Cristo también, a través de nuestra vida, que se pueda reflejar que tenemos la identidad de Cristo. Estaba leyendo recién en Juan 1:12. En Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo creo que ahí empieza nuestra identidad como hijos de Dios. O sea, yo me identifico como hija de Dios una vez que yo le dije que sí a Cristo. Ahí es donde ya yo comienzo a ser yo hija de Dios y empieza lo que vos decías recién: ¿para qué me sirve mi identidad? No solamente para un beneficio mío, que como vos decías, alcanzar lo que Dios tiene para mí, alcanzar mi salvación, sino también como hija de Dios, yo hacer lo que Jesús me mandó a hacer, que es llevar las buenas nuevas. Pero también yo pensaba en lo que conlleva mi identidad con Dios, en ese transcurso de hacer lo que tengo que hacer, lo que Jesús me dijo que haga, de cómo me siento yo en ese trayecto como hija de Dios. Porque recién estábamos haciendo un vivo y nuestra invitada nos confirmaba esta palabra. Y ella hablaba un poco de esa duda que tuvo ella, ella tuvo como una duda sobre su identidad, sobre quién era ella, hasta que ella pudo conocer de verdad a Jesús y ella pudo entender que su identidad era ser hija de Dios. Y yo creo que nos pasa mucho esto de tener duda con nuestra identidad, y una vez que yo ya sé que soy hija de Dios, viene la duda o vienen un montón de mentiras que el diablo te pone en la cabeza que te hacen dudar de esa identidad. Y recién le decía a Ani que leía una frase que decía lo esencial que es para la vida de un cristiano saber su identidad, de estar convencido de la identidad que tiene uno. Porque yo leía más o menos la definición de identidad y decía que está compuesto, dice, la identidad está compuesta de todos los elementos que abarcan a una persona, ya sean comportamiento, forma de ser, de sentir, cómo nos vemos, cómo nos ven otros. Y yo con todo esto, yo me ponía a pensar, yo muchas veces tuve, en todas estas cosas, yo tuve siempre dudas. En si en mi comportamiento estoy reflejando a Dios, entonces eso me lleva a pensar que no estoy siendo hija de Dios, o me lleva a pensar en mi identidad, en cómo me ven los demás. Si alguien me hizo un mal comentario o una crítica, yo me lo creo, entonces dudo hasta de cómo Dios me ve realmente a mí. Dudo de lo que Dios dice de mí por lo que cualquier persona dijo de mí. Entonces todo eso me lleva a dudar o a no convencerme de cuál es de verdad mi identidad, que es re importante, porque cuando yo estoy convencida de ser hija de Dios, yo entonces empiezo a creer en todo lo que Dios dice de mí y yo puedo usar eso y me va haciendo más fuerte. Pero si yo le creo a las mentiras, no voy a terminar de estar convencida y siempre voy a tener una duda en mi identidad, y eso te lleva a un montón de cosas, ya sea fallar, te lleva a alejarte por no sentirte de verdad o por no saber de verdad quién sos. Una vez que lo aceptaste a Cristo. ¿Quién sos vos y quién es tu Padre? Porque cuando nos acercamos más a Dios y conocemos más de Él, entendemos que Él no nos ama por las obras que podemos hacer. Porque si fuera así, nadie podría acercarse a Dios, porque todos hacemos obras malas. Él no nos ama por las obras que nos podamos hacer. Él nos amó desde la fundación del mundo, desde el principio. De hecho, la palabra dice que Él nos escogió primero, que Él nos amó primero.
Y por ahí también pensaba en las personas que hablar de esto de padre, de identidad, a veces cuando hablamos terrenalmente tenemos que generalizar un poco en el tema de que hay personas por ahí que no tienen ni a mamá ni a papá. Y a veces se sienten solos y a veces llegan a una iglesia o conocen a Dios y se sienten solos y sienten que no hay identidad en ellos y sienten que quién soy o hijo de quién soy o hija de quién. Y la palabra dice que aunque padre o madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. O sea, si no tenés una identidad terrenal, si quizás tu papá y tu mamá no los tenés presente o no los tuviste en tu infancia o en tu crianza, Dios está ahí esperándote con los brazos abiertos para ser tu padre. El padre que vos necesitas. Te lo digo por experiencia. Yo me acuerdo una vez, esto me lo recordé en este momento, ¿no? Me acuerdo una vez que era el Día del Padre y lo festejábamos en la iglesia. Entonces yo me acuerdo que llegué a la iglesia y llegué triste porque todos festejaban el Día del Padre, porque todos tenían su papá, o la gran mayoría, ¿no? Pero yo no tenía a mi papá, ni presente, ni me crió, ni nada. Entonces yo me acuerdo que estábamos adorando y vino una persona y me dijo esta palabra: aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y me dijo, Dios es tu papá, Dios es el padre que vos necesitas. Y de ahí pude renovar mis fuerzas y pude entender que Dios es todo lo que necesito en mi vida. Dios es la plenitud que necesito en mi vida. Dios es el mejor padre como ejemplo que puedo tener en mi vida. Y tomar su identidad es comenzar a caminar en el propósito que Él tiene para mí. Y me gustaba cuando vos decías conocer a mi padre. O sea, claro, a Dios, conocer al Padre que tenemos. Sí. Que yo creo que desde ahí empieza también conocer quién soy yo. Conocer mi identidad como hija de Dios comienza conociendo primero a mi Padre. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, también yo hace muchos años, después de cometer un montón de errores, no sé si alguna vez lo conté, pero por ejemplo en la escuela secundaria, por aquellos años, yo estaba como, sí, rebelde, pero decía muchas mentiras. Claro. Entonces yo, desde que empecé la secundaria, empecé con mentiras a mis papás sobre las materias, sobre que aprobé esto, aprobé lo otro, y era mentira. Y mantuve las mentiras por todo un año, imagínate. Y cuando llegaba fin de año, mi mamá tenía toda una mentira armada en la cabeza, pero armada por mí. Claro. Y todo eso a mí me trajo consecuencias. Yo caí en depresión, yo traje mucho dolor a mis padres porque los decepcioné, porque ellos confiaban en mí y por todas esas mentiras yo los lastimé. Y yo también tuve que pasar las consecuencias de mi error. Y todo eso me llevó a pensar, a decir, yo voy a la iglesia, yo ya conozco la presencia de Dios, conozco que Dios es mi papá, pero yo quién soy. Entonces ya me llevaba a decir, soy una mentirosa, soy esto, soy lo otro. Tenía mucha bronca hacia mí misma. Me acuerdo que me invitaron, había un evento acá donde fueron todos los de nuestra iglesia, y en ese momento uno de los líderes me dijo, vamos, yo te paso a buscar. Y obviamente yo estaba castigada, no me dejaban hacer nada por todo lo que había hecho, pero me dieron permiso para ir. Y yo fui, y en ese lugar Dios me habló a través de una persona donde me dijo todo lo que yo pasaba durante todas las noches, y me dijo, tu problema es que nunca terminaste de conocer cuál es tu identidad. El no conocer tu identidad te llevó a cometer errores, te llevó a caer en donde caíste hoy. Y entonces me recordaba, tu identidad es ser hija de Dios y eso nadie te lo puede quitar, me decía. Pero me dijo, es momento de que conozcas quién es tu padre, porque si sos hija tenés un padre. Es momento de que conozcas a tu padre. Entonces ahí empezó una relación diferente con Dios, donde empezaron una búsqueda diferente. Si bien yo ya había experimentado la presencia de Dios y todo eso, pero fue una búsqueda diferente en donde yo ya entraba a su presencia a conocerlo a Él.
a decir, si yo soy tu hija, yo quiero conocer a mi padre. Yo quiero conocer lo que él dice de mí y que él me empiece a corregir después de todo lo que yo había hecho, que él me empiece a corregir y que me direccione. Y ya ahí fue como un cambio como rotundo. Claro. Y sabes para dónde ir, porque por ahí estás Sí. como, ¿para dónde voy? Sí, sí. Donde no tenés identidad, no sabes quién sos, no sabes para qué viniste a esta tierra. Sí. Bueno, yo la verdad que creo que no sé, ni siquiera escribimos mucho, pero lo resumimos bastante rápido el tema. Sí. Mucho para agregar no tengo. Lo que sí, aconsejarles, siempre que lo aconsejamos en cada episodio que pueden escuchar, que conozcan a Dios, que se acerquen a Él, que no se queden con solo una palabra que escuchan en una iglesia o en un video o en... No, que puedan tener esa relación personal con Dios. Sí. Yo recién leía el versículo que dice: más a todos los que les recibieron, los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser sus hijos. Yo te invito a que vos te animes a hacer esta oración, a que vos te animes a que pases a ser no una persona que ha escuchado de Dios, Claro. sino que pases a ser su hijo, que vos puedas aceptarlo en su corazón y pases a ser recibirlo, su hijo, claro, no solo y que, claro, recibirlo, que conozcas cuál es tu verdadera identidad, porque a veces estamos así entre quién, como decían, y quién soy, para dónde voy. A veces creo que mi identidad es alcanzar un título, claro. es ser alguien en la vida, y para mí lo más importante, lo más importante que yo tengo es ser hija de Dios. Entonces yo te invito a que vos puedas conocerlo, a que vos lo puedas recibir y sepas cuál es tu identidad, y que a partir de eso también puedas conocer a tu Padre, que puedas conocer a Dios, que puedas conocer lo que Él puede hacer en vos, el poder que Él tiene, que su amor no tiene límites, no importa cuál sea tu condición, no importa cómo llegues, el amor de Él no tiene límites, no hay corazón roto, o no hay, por más roto que estés, no importa, en la condición que vos llegues, Él te va a recibir. Sí. Bueno, sí, sí, les decía. Amén. Bueno, más que agregar no tengo, la verdad. Me parece que es bastante claro el tema. Es que si agregamos... Sí, nos vamos a extender mucho. Sí. Y la idea es que quede el mensaje conciso y que puedan escuchar todo el episodio completo. Sí. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.